Hay cosas que nadie quiere decir, pero también hay momentos en que no decirlas nos puede convertir en cómplices. Hoy vamos a hablar de un tema que realmente es urgente. No es nuevo, pero esta vez explotó. Era una bomba de tiempo y explotó, literalmente. Vamos a hablar un poco y hacer un análisis de lo que sucedió realmente en el siniestro que involucró al remolcador paraguayo de bandera paraguaya Juliet el otro día, el pasado 14 de mayo, en horas de la noche, casi madrugada, en la zona del puente Remanso en el río Paraguay. Esta embarcación se consumió por completo en minutos. El fuego ya era incontenible a bordo de esta embarcación. Estuvo minutos antes cargando combustible en una terminal privada de combustible, lo cual también puso en riesgo y en vilo la posibilidad de que se convirtiera en una verdadera catástrofe y una tragedia si el incendio iniciaba en ese lugar. Sin embargo, el incendio del remolcador Juliet, justamente podemos también pensar que no fue solamente un accidente, sino más bien pudo haber sido una consecuencia de mirar siempre al otro lado y de normalizar lo muchas veces inaceptable. La escasez, por ejemplo, de profesionales técnicos preventivos de siniestros en las navieras que puedan orientar correctamente sobre los riesgos y que puedan revisar de forma seria los puntos de riesgo que existen para este tipo de casos. Es un tema que se debe tratar con mucha seriedad. Se podía escuchar a mucha gente, a marineros, a capitanes, a profesionales, a bomberos incluso, hablar del caso, con mucha experiencia, sí, pero muchas veces con experiencia en tierra. Y un remolcador, una embarcación, un buque, no es una casa, no es un supermercado, no es un negocio que esté flotando, sino que es una máquina muy compleja que requiere de criterios técnicos y por sobre todo de mucha prevención. Y probablemente es exactamente ahí donde se falló. Muchas de las embarcaciones que operan en la hidrovía Paraguay-Paraná operan con materiales a bordo altamente inflamables, madera, por ejemplo, en gran parte de la estructura de la embarcación, por dentro principalmente cortinas, equipos en general que son altamente inflamables, con instalaciones eléctricas inclusive en deplorable estado en muchas embarcaciones y todo aprobado por gente, revisado con informes hechos y aprobado por gente que no sabe de estos casos o de estos temas o tal vez no quiera saber. Y lo más triste de todo esto es que ya se dijo en muchas ocasiones que el riesgo ahí está. Esta vez ocurrió, no hubieron víctimas que lamentar y probablemente siga ocurriendo, y esto decimos aunque moleste, ¿no? Porque cuando se prende fuego a un barco, lo que arde no es solo esta estructura de la embarcación, sino que realmente ahí se queman vidas, se queman historias, se queman también responsabilidades y a veces se pueden quemar verdades. La pregunta que surge y las preguntas que surgen en torno a este tema es si realmente hubo una explosión en el generador tal como indicaron los informes oficiales, porque sí, los generadores pueden fallar, son equipos, claro, pero no suele provocar incendios devastadores como ocurrió en esta ocasión en el remolcador Juliet. Entonces la pregunta, ¿qué falló realmente en este proceso? ¿Dónde estaba el maquinista de guardia? Porque si saltaba un sistema a fallar que iniciaba un principio de incendio, las embarcaciones cuentan con equipamientos necesarios. Por ejemplo, se contaba con equipos de CO2. ¿Funcionaron estos equipos de CO2? ¿O sencillamente los extinguidores que estaban a bordo de estas embarcaciones estaban en condiciones? Suponemos que sí, pero no se activaron y eso es lo que llama mucho la atención. La ventilación, por ejemplo, de la embarcación estaba sellada, estaba abierta o cómo se encontraba. Había slop derramado a bordo, combustibles en la centina y yo me pregunto por curioso nada más y sin juzgar ni señalar a nadie en relación a este tema. ¿Se estaba manipulando combustible con motobombas o con algún elemento explosivo en el momento del incendio? Esto me pregunto porque decía hace rato, minutos antes del incendio, esta embarcación salía de un puerto donde fue a abastecer combustible para su propio consumo. Todo esto cuenta y todo eso hace la diferencia entre un susto y una verdadera tragedia, como pudo haber ocurrido en este caso. Pero por sobre todo, además de la pregunta que ya hicimos, la pregunta clave es, ¿quién es la persona designada en tierra en esta empresa y en este grupo
para poder garantizar la seguridad de esta embarcación, porque esa persona es realmente el corazón del sistema de gestión de seguridad, el SGS. No es un puesto decorativo, no es un favor a un amigo lo que debe realizar. Es una figura clave, responsable directa de lo que sucedió en este caso y de todo lo que tal vez no se hizo también y que provocó este incendio. Esta persona tiene formación adecuada, revisaba los informes de riesgos que tal vez estaban realizando también, ya que falló un equipo, se pudo seguramente haber prevenido todo esto, autorizaba las reparaciones o simplemente firmaban los papeles. Y después además el informe oficial que pinta como una autopsia casi fría y técnica, pero vacía de contenido real para poder saber exactamente qué fue lo que sucedió, porque no sirve de mucho explicar cómo se quemó esta embarcación si nadie evitó que esto sucediera. Si el sistema está enfermo y no lo reconocemos, lo del Juliet se puede volver a repetir en muchas otras ocasiones más. En otros barcos, incluso con otras banderas, y ahí sí inclusive pueden existir víctimas, ¿por qué no? En algún punto lejano del país, navegando en el río en algún punto, esto puede volver a ocurrir. Y no estamos en absoluto para señalar a nadie con el dedo, sino más bien para advertir, porque en el río la navegación no puede depender de la suerte, tiene que depender de la responsabilidad. Y esto es incómodo, esto incomoda, pues bienvenida sea la incomodidad, pero estos temas hay que tratar, estos temas hay que revisar y estas preguntas que nos hacemos en algún momento se tienen que responder.